de un cumpleaños y no le di mucha cabida. Y después me la recomendó una amiga a la que le doy más pelota, pero no me dijo de qué se trataba. Y creo que si me hubiera dicho de qué se trataba no la hubiera leído. Mirá. Pero hizo bien. Sí. Así que la leí el año pasado. Después de que terminé de leerla no comí más carne hasta el día de hoy. Mirá vos. Y la volví a leer ahora para el club. Se la estuve leyendo por WhatsApp a un amigo, que creo que debe andar por acá, no sé si se conectó. Así que estuvo buenísimo el ejercicio, porque si hubiera sido para mí sola, para mí misma, no sé si la hubiera releído tampoco. Me pareció heavy. Pero bueno, la disfruté un montón leyéndosela a él, así que estuvo bueno como ejercicio, digamos. ¿Cómo fue eso? ¿La vas leyendo en audio? ¿Se vas grabando por capítulos? ¿Cómo es un ejercicio que me interesa, digamos, para la cuarentena? Me parece interesante pensarlo. Lo grabé por capítulos. Estaba emulando a una amiga que me estaba grabando una a mí, una novela larga, que uno piensa que a veces una novela larga es más difícil de compartir, pero como ahora tenemos todos nuestros tiempos mucho más estirados, podemos hacer cualquier cosa. Así que sí, esta idea que tuviste del club me hizo tener ganas de compartirla, también para tener con quienes hablar antes o para, no sé, debatirla, compartir el sentimiento. La verdad que me gustó mucho releerla, me gustó mucho poder compartirla con alguien. La recomendé un montón, pero también como ya poniéndole un avisito antes a personas que le iban a escuchar o leer, como que era un poco fuertecita. Sí. Pero bueno, está bien. La sigo recomendando. Genial. Hola Flor, otra Flor, hay nombres repetidos. Hay 2 Micas, 2 Flor, 2 Alejandros. Hola, no sé quién entró recién. Fíjate que si pones para chatear podés ingresar tu nombre, así te conocemos. Al menos podemos identificarlos. Digo, los que están ahí también ocultos. Bueno, genial. Para los que entraron recién estábamos hablando un poco de cómo habíamos llegado a la novela. Alejandro, vos que me dijiste que se las diste a tus alumnos, ¿cuándo la leíste? ¿Cuándo la descubriste la novela? Aquí. Ahí está. ¿Qué tal? Sí, hola. Yo la empecé, este es el tercer año que la doy en la escuela. Y ¿sabes qué estaba pensando cuando hiciste la pregunta? ¿Cómo llegué a la novela? Me parece que alguien me la recomendó, no me acuerdo quién. Y bueno, cuando la leí, enseguida sentí que a los alumnos les iba a gustar, o por lo menos no les iba a pasar de forma inadvertida. Uh-huh. Y bueno, lo que está sucediendo por ahora es esto, ¿no? Es más, anoche me escribió una alumna que se adelantó con la lectura, llegó hasta el final, y nada, enojadísima con el final, muy enojada, y es algo que sucede, que es que los alumnos y alumnas se enojan con el final de la novela. Sí, sucede en general, no siempre, con los finales en general, pero esta da como mucha bronca. Sí, y mucha bronca. Sí. Retomando esto que decía Flor, que es fuerte y que hay que tener cuidado a quién se las recomendás, ¿tuviste alguna precaución en el colegio para darla? Yo he hecho, cuando la trabajé el año pasado por primera vez, hice todo un discurso introductorio, les pedí que hablen en sus familias, que conversen, todo como para ir a hacer una previa, una preparación para ver si estaban listos y si deseaban leerla antes de empezar. ¿Vos tuviste que hacer algo de eso? No, lo que hice fue algo feo, me autocensuré. Me censuré, sobre todo más que nada por la escena de la carnicería, cuando está Tejo con Spanel. Tenía muchas dudas, pensaba dar la novela sin ese capítulo. Así que lo que hice fue una consulta en la escuela con directivos, otros docentes, a ver qué les parecía. Y bueno, me dieron el visto bueno, me dijeron que estaba bien, que no era para Son 2 tanto. Páginas nada más, no pasa nada. Hasta me corrieron por izquierda, muchos, me corrieron por izquierda. Así que no tuve más que darlas, me tuve que dar. Y no, la verdad es que no hago mucho. Lo que hago es básicamente decirle que es una novela súper fuerte, apelando a la curiosidad del morbo. Claro, eso va a hacer que les interese más, digamos, ¿no? Bueno. Sí.
Sí. Gracias por el comentario. A ver, ahí voy leyendo el chat. Soy Mariana, usuario en Instagram. Hay otra ahí, la profe Mariana recomienda, una tocaya. Les digo, es un club de nombres repetidos este. Genial, bueno, bienvenida entonces. Bueno, les cuento ahora que ya estamos, me parece, los que se van a quedar. La idea del club, este es el segundo encuentro que hacemos de manera virtual, iba a ser presencial en la librería de Aleph, de acá de Mar del Plata, pero justo se desató la pandemia, así que tuvimos que pasarlo a la virtualidad para el primer encuentro, que hablamos sobre la uruguaya. Éramos algunos que no veo acá los que estuvieron. Una de las chicas ya me avisó que empezó a trabajar, entonces se va a sumar a las 5 de la tarde cuando retome, de los que estuvimos en el primer encuentro. Y este es el segundo y ya vamos a pensar después, si se quedan hasta el final, cuál puede ser el libro para el próximo encuentro, que seguramente va a ser también virtual, porque faltará bastante para que volvamos a la presencialidad, pero eso está bueno porque en el sentido está Flor, que está en Puerto Madryn, por ejemplo, está Mica, que está en España, así que eso nos permite que podamos hacerlo un poco más amplio. No sé si hay alguien más que no es de Mar del Plata, pero está bueno eso de la virtualidad, digamos, ¿no? Que nos permite ampliar a otras personas que no podrían venir acá a la librería en Mar del Plata. Así que bueno, bienvenidas a las personas que se van sumando. Si quieren poner su nombre y su cara, así sabemos con quiénes estamos hablando, genial. Bueno, les decía, vamos a tener dos partes. La primera es para que charlemos un poco. Esto no es nada académico, digo para los que no se animaban, porque después del primer encuentro me escribieron varias personas que no se habían animado a ingresar porque sentían que no iban a decir nada interesante. O la idea es un encuentro de lectores. Ahí está, mira, justo sumó una de las que no se animó y Mari tampoco, que también huyó. Ahí está, de los que huyeron en el primer encuentro. Me parece que la virtualidad también nos permite eso, ¿no? Sentirnos un poco menos expuestos, al menos en estos ámbitos. Entonces la idea es charlar como lectores, no ofrecer una mirada académica, ni censora, ni... hablé con Ale porque sé que es docente y que lo trabaja en el colegio y al respecto, pero la idea es pensarlo como lectores, ¿no? Conversarlo o aprender a leer, esto que con Mica hemos hablado también en otro taller. Con las miradas de los otros aprendemos a leer más, ¿no? Vemos cosas que por ahí no habíamos visto en un texto y eso me parece interesante de leer con otras personas. Así que bueno, esa es la idea. Agustina Basterrica nació en el 74, es licenciada en Artes, como para hacer una introducción, no sé si buscaron algo sobre ella. No tiene muchos textos conocidos, empezó ganando algunos concursos de cuentos. Tiene un libro de cuentos y tiene una novela que al menos yo no la conseguí, no sé si alguno la tiene o la adquirió o encontró un PDF porque está bastante perdida, así que es difícil de poder leer o poder llegar a otros de sus textos, ¿sí? Pero bueno, saltó a la fama, a la popularidad con esta novela, Cadáver Exquisito, que ganó el premio Clarín de Novela, ¿sí? En el 2017, así que ahí fue publicada. Y por el momento no tiene otra publicación, pero sí está bastante activa en este momento, sobre todo en redes o en revistas, publicando artículos o comentarios o participando en vivos de Instagram, etcétera, así que la podemos ver también en otros espacios, ¿sí? La novela se divide en dos partes. La primera parte de 23 capítulos, la segunda de 19, y es interesante, o me parecía interesante, una manera para entrar, una de las puertas, retomar los epígrafes. Epígrafes son esas frases de otros textos, ¿sí? o otros discursos, en este caso también hay una canción, que nos abren un poco el juego, ¿no? Después, cuando vamos leyendo el texto, podemos empezar a hacer relaciones. Por eso estaba esta frase, por eso decía esto, por esto lo había linkeado con este texto, y si son de los míos, después vamos a buscar el texto que mencionaba, ¿no? Y seguimos ahí abriendo caminos de lectura. Así que me parecía como una punta para poder charlar, pensar en los epígrafes. ¿Tienen el libro ahí a mano o no? Si no, se los voy comentando yo, no hay problema. Tenemos dos epígrafes como generales de la novela y después hay un epígrafe en cada una de las dos partes. Pero me parece interesante los epígrafes generales porque uno es de Gilles Deleuze y el otro es de Los Redondos. ¿Sí? O sea, es como dos ámbitos completamente distintos, uno mucho más popular que el otro y sin embargo completan este sentido. El primer epígrafe dice: lo que se ve nunca coincide con lo que se dice. Y abre uno de los temas que a mí más me interesa de esta novela. En realidad, como pensé, 4 ejes para que charlemos, pero el que más me interesa o el que más me gusta es el lenguaje. Vieron que hay una cuestión con el lenguaje muy fuerte en esta novela, ¿no? Con lo que se puede decir y con lo que se ve, que es lo que introduce
este epígrafe, digamos. ¿Alguno observó esto o pensó algo en función de las palabras? ¿Qué podemos comentar? La idea no es que sea expositivo esto, sino que cada uno vaya comentando algo al respecto. ¿Pudieron ver esto? ¿Les llamó la atención? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Le dieron peso a las palabras? Sí. Ahí se escucha ruido alguno. Sí. Hola. Muy bien. Hay alguien que está hablando, pero no tiene la cámara desactivada. Acá. Ah, sí, ahí la activo. A ver. Ahí, me parece, ¿no? Sí. Hola. Yo todavía no te Mariana. veo. Hola a todos. Hola, Agustina. No está Agustina todavía, no sé quién es. Ahí estás, genial. Ahí están, son dos, perdón. Mi nombre es Leandro, estamos con mi compañera, con Fernanda. Genial, hola, un gusto. Leandro participó del encuentro anterior, ¿sí? Que estábamos justo hablando recién. No está Agustina Basterrica todavía, te contamos, va a venir a las 5 a sumarse una vez que ya hayamos charlado un poco, ¿sí? Así que ella se va a sumar después, ¿sí? Les cuento eso. Estábamos hablando entonces del lenguaje, digo, se abre un montón de cuestiones para pensar porque la novela, por un lado, tiene un campo semántico como muy fuerte, un montón de palabras que se relacionan entre sí y en torno al proceso. Sí, estábamos haciendo como un recorrido. También, el libro... Se escucha un poco cortado, no sé si el resto lo escucha igual. Uy, acá se cuelga un poco la conexión, Sí. Por eso capaz que voy a destiempo. A ver, ahí intentamos, si no, por otro medio. Dale, si no, mientras No sé tanto, si si quieren, silencien el micrófono. Pero bueno, respuesta a la cuestión, Dale, decilo. de las palabras, lado. ¿Se escucha? Sí. Sí, pero se corta de a ratos, dale, decilo. Ahí se... No, estoy bien. Ahí... Estamos con problemas técnicos ahí. Sí. Me parece. La voy a ver. Estamos tratando de meter el teléfono. Bueno, si quieren, silencio los micrófonos hasta que resuelvan eso, porque si no se escucha como mucho eco si tienen dos pantallas, ¿sí? Fíjense si pueden, ahí silencio el micrófono. Fíjense si pueden dejar una sola, porque si tienen dos pantallas se escucha mucho eco y es imposible para el resto, ¿sí? Ahí silencié de nuevo, cuando quieran hablar habiliten nuevamente, ¿sí? Bien, decíamos entonces, en función del lenguaje, es muy importante lo que se puede decir y lo que no se puede decir, y acá más que nunca crea realidad, digamos, ¿no? No sé si alguno quiere aportar algo al respecto, comentar algo en torno al lenguaje o qué vieron ustedes. Esto es mi lectura, claramente, no tiene por qué ser la de todos. A mí me pareció, no, de hecho creo que los marqué, que cada vez que valora a otro personaje con el que se encuentra, lo valora por las palabras que usa y por cómo dice las cosas. Sí. Por ejemplo, dice que el cazador es preciosista, que las palabras de las científicas son como bichos, dice. Sí. Esa idea de que el lenguaje al otro personaje me pareció interesante. Sí, después la hermana también habla de la hermana, las palabras que se pudren, las palabras húmedas, ay, ¿no? Sí, cada personaje tiene, o no me acuerdo cuál es el personaje que dice que cuida sus palabras, ¿no? Que las tiene ahí como otro que colecciona palabras. Sí, es cierto, eso de los personajes también están valorados por sus palabras. Inhabilito de nuevo, perdón, voy silenciando a cada rato a medida que se van sumando, así no tenemos interrupciones. Se va sumando gente, bienvenidos a todos los que se van sumando. Ahí estamos. Bueno, chicos, si quieren silenciar el micrófono, ahí está, genial, mientras no hablen, así no se escuchan los ruidos ambiente. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre esto, que quieran comentar? O esto de otra cuestión, ¿eh? Yo voy tirando algunos ejes, pero si quieren ir avanzando en otras cosas, genial. La idea es que sea una conversación. Teo, sí, querías decir algo, dale.
Habilitate el micrófono y comentanos. No te estamos escuchando, ¿eh? No. ¿Alguien lo escucha? Yo no escucho. No, no se te está escuchando, Teo. No sé qué pasó con el micrófono, pero no se te escucha. Te vemos mover la boca, pero... A ver, ahí. Sí, te escuchamos. Si querés podés escribirlo en el chat, si no... Sí. No, no se te escucha, ¿eh? Vemos que estás hablando, pero no se te escucha. Ahí sugieren que bajes la calidad de la imagen para evitar problemas de conexión. Voy a mutear de nuevo porque los chicos... Ahí estamos. Bueno, ¿alguien más que quiera mientras que resuelven los problemas técnicos? Vieron que también está la cuestión de que no se puede nombrar o cómo se los nombra, ¿no? Para deshumanizarlos, digo. ¿Qué más vieron en este sentido? Flor, sí. Yo quería decir algo. Dos cosas. También lo que dijo Ignacio, creo que es el nombre. Sí. Coincido con eso. Me gustó mucho la forma de valorar a los personajes de acuerdo a cómo hablan y la descripción que hace de la forma de sus palabras. También les da como peso, forma, olor, o sea, las palabras son como objetos que representan a las personas, eso me gustó un montón. Y también lo que vos decís de las palabras que no se pueden decir, como humanos, por ejemplo, sí. Es una palabra que está prohibida, o la forma de llamar producto o carne a los humanos que son para consumo. También me pareció interesante porque hace como dos mundos paralelos, ¿no? El mundo de lo que realmente es y el mundo de cómo se lo nombra. ¿Qué es lo que se dice en el epígrafe, no? Creo que desde el principio, el primer capítulo está marcando esa diferencia, que me parece un toque genial. Las palabras que hacen a una realidad, ¿no? Si les decimos humanos es una cosa y si no les decimos humanos, a pesar de que lo sean, son otra cosa. Sí. Como deshumanizar, por cómo se los menciona, me parece que es genial y lo mantiene a lo largo de toda la novela. Me parece como incluso que lo que realmente está marcando todo el tiempo, esa forma de decir, no decir, es también esa negación que hace posible toda esa transición, ¿no? Negar las palabras es negar esa realidad. Y suma un montón. Sí, digo, esto se potencia además porque también se les quita la posibilidad de la palabra, ¿no? A las cabezas, digamos, a estos humanos, no humanos. Que eso es interesante, no solamente en cómo no se los nombra, les quitan las palabras para nombrarlos, sino que además una de las características principales es cortarle las cuerdas vocales, o sea, que ellos tampoco tengan el poder de la palabra porque la palabra humaniza. Me parece que ese es como el mensaje ahí global que vemos, no solamente por lo que pueden decir el resto los que consumen, sino los consumidos no tienen acceso a esa palabra. Eso está buenísimo también, ¿no? Como la herramienta para deshumanizarlos, más allá del maltrato y de todo lo que hacen con esos cuerpos, es quitarles la posibilidad de acceder a la palabra. Chicos, si quieren silenciar el micrófono mientras no hablen o cuando quieren hablar, lo habilitan así. Ahí está, dale. Te escuchamos, sí. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Ahí solucionamos. Genial. No, lo que habíamos destacado al principio, justo creo que en el primer capítulo, es esta idea que nombran de las palabras convenientes. Uh-huh. Bueno, de hecho el libro empieza haciendo toda una evocación de recuerdos de lo que habían sido los tiempos de la transición y todas esas palabras que el autor, Marcos, no puede conciliar consigo mismo. Entonces habla de esta idea de las palabras convenientes y ahí, bueno, uno sí todo el tiempo va a encontrar como un eje
es transversal a todo el libro, en torno al cual, bueno, claro, se habla, en vez de hablar de humanos, se habla de cabezas, en vez de hablar de carne especial, o sea, se utiliza esto como, bueno, como un eje transversal, pero digo, nos habíamos quedado con esa idea de palabras convenientes que utilizaba al principio. Sí. Sí, bueno, eso es lo que decíamos, se mantiene. Después, bueno, si uno... Perdón, el delay hace que nos pisemos, dale, te espero. No, que digo, que es esto, digo, si uno toma el libro como tal, y bueno, ya hace apreciaciones en general, es como una especie de manifiesto, ¿no? Uh-huh. Hay un mensaje político, cultural, contra la violencia de género importante, y en este caso, con la cuestión de las palabras, nos remite a nuestros tiempos, nos está interpelando constantemente. Al ser una distopía, interpela el mundo en el cual vivimos, y en esto no hay que ir tan lejos para pensar lo que es nuestra sociedad, que podemos comernos un asadito, de hecho uso la palabra a propósito, porque partimos de la premisa en torno a la cual divorciamos el proceso productivo, de crianza, de depostación y demás, a lo que es el proceso de comer. Sí. Digo, en un momento también habla me hiciste acordar de la palabra mercancía, y dice mercancía, otra palabra que oscurece al mundo, ¿no? Hay una de esas frases así que son súper interesantes para destacarlas, y como que van tirando claves de lectura también, ¿no? Esto que vos decías, muy bien con tu léxico de profesor, pero todos los procesos productivos y todo lo que olvidamos en el momento de comer un sándwich de carne, ¿no? Hay otra cuestión que en torno al canibalismo... Sí, perdón. No, que de hecho, bueno, estaba buenísima también la apreciación de la palabra mercancía, porque Marx habla exactamente de lo mismo. Digo, él dice, uno no puede ver qué es lo que hay detrás de esa palabra, entonces él la retoma y dice, bueno, detrás de toda esta palabra hay todo un proceso productivo que implica explotación del hombre por el hombre y todas las relaciones sociales que hay. Uh-huh. Y en este sentido, ella, Agustina, hace exactamente lo mismo. Toma el concepto desde ya de mercancía, toma estos conceptos de carne y demás, y bueno, los desentraña en todo un haz de relaciones que es espectacular. Sí, y no solo se queda en la cuestión de la carne en sí, sino que en un momento Urlet dice, siempre fuimos caníbales, ¿no? Dice en un momento, a ver, desde todos los tiempos los hombres nos venimos comiendo a los hombres, ¿no? Como para sacarle también lo concreto de comer el hombre y pensarlo un poquito más allá, ¿no? A ver cómo son las relaciones humanas en general. Flor, ¿querías hablar? Digo yo, ¿me dice la aplicación o no? Sí, ahí está. ¿Para qué bajo la mano? Bueno, no sé cómo se baja. No importa, no, aparece una vez. No, en cuanto a lo que decía Lea, me parece que también es importante el hecho de, ver, por ejemplo, cuáles son aquellos cuerpos que se pueden comer, digo, ¿no? Porque también hay toda una selección de que están los que no sirven, digamos, ¿no? Los que están ahí, como los, ¿cómo es que le llama ella? En un momento, como que son aquellos cuerpos, aquellos cadáveres en realidad que no se pueden comer, porque son gente, pero que no tiene, hay como una división social, me parece también importante, entre los que se pueden comer, los que no se pueden comer, los que están aptos, la carne premium también, ¿no? Hay toda una cosa, me parece que es súper importante también de destacar en cuanto a estas cuestiones. Sí. Nada, solo eso. Sí, ahí estoy leyendo en el chat que Teo había dicho lo de la frase de los redondos, que le había llamado la atención, que tiene que ver más con este tema segundo, digamos, que se abre, que es el canibalismo en sí. Ahí Flor te estaba tirando los PGP, no sé si te referías a eso, la carne con nombre y apellido. También esto se hace alusión cuando empiezan a comer, ¿no? Que habla de los bolivianos indocumentados, que fueron como los primeros que se empezaron a comer, ¿no? Esta cuestión de la división social o la discriminación social por los carroñeros, que serían como la clase baja, los que están ahí esperando las obras, ¿no? Y después eso se refuerza en el momento que hablan allá hacia el final, cuando dicen los negros de mierda, cuando está el accidente del camión. A mí me parece muy fuerte ese capítulo,
¿no? Cuando habla de venite ya para el frigorífico, no sabes lo que pasó, está el camión ahí tirado, y el problema es que se comieron a Luisito, ¿no? Lo mataron y comieron al camionero, y ahí sale estos negros de mierda, ¿no? Y ahí ya es como un reflejo súper fuerte de la sociedad, ¿no? También interesante esto para lo que vos decís, Flor, de la división de las personas. Ale quería hablar, Alejandro. Habilitate el micrófono. Ahí está, ahora sí. No te escuchamos, ¿eh? Qué raro, porque hoy te escuchábamos bien. No. No estás teniendo sonido en este momento. O sea, tenés el micrófono habilitado, pero no se escucha. Si alguien más quiere agregar algo mientras que Ale resuelve, no se te escucha. Yo, Marian. Sí, dale, Maya. Te escuchamos. Justamente, cuando estaba hablando Flor, se me vino ese capítulo justo el que vos mencionaste a la cabeza, en el cual no solamente está la carne que se puede comer, sino que no todos tienen acceso a la misma carne, y se marca mucho en ese capítulo más, en cualquier otro, pero el tema de los carroñeros está explícito en casi toda la novela. Sí. Entonces es como que también se marca mucho la diferencia social y a dónde pueden llegar esas personas. Sí, también está la cuestión de las pieles, ¿vieron? De lo que es más codiciado o no, o en el coto de casa cómo los intereses son otros, ¿no? Cuando les pide mujeres preñadas, ¿no? Que es lo que más les interesa a los que van a casar. También hay un montón de diferencias sociales o de pedidos, o a lo largo de todo ese proceso productivo, como en las pieles negras, las pieles blancas, ¿no? Lo que es más exclusivo o no. Hay una diferenciación a lo largo de todo el proceso, no solamente de los que consumen, sino de los consumidos también. Ale, ¿pudiste? Ahora me quedo con ganas de saber qué es lo que querías decir. A ver si está ahí en el chat. Alejandro dice, ¿creen que cuando Tejo tiene relaciones con Jazmín es una violación? En el curso varios alumnos marcaron este momento si hubo o no violación. En lo personal, a mí me queda la duda si hay amor o no, si hay un interés personal o no. Para mí no, yo opto por no, pero es verdad que los estudiantes suelen ver amor ahí, digamos, ¿no? Tienen una cuestión de, al menos en mi caso, ver una relación entre ellos. Para mí no hay amor. No sé si es con el diario del lunes o sabiendo cómo termina, pero no veo como que la quiere, para mí, insisto, la quiere como objeto todo el tiempo, la toca, ¿no? Es como una obsesión por otro lugar, no por una cuestión, parece que no la ve como humana en ningún momento, pero no sé, estaría buenísimo que me digan otras lecturas. El resto, yo creo que sí, hay violación, hay abuso, claramente, sí. El resto, ¿cómo ve eso? La relación de él con Jazmín. Y yo creo que en el mejor de los casos la está tratando como una mascota. Él menciona, hay un capítulo donde también se pone a bailar jazz con ella, bajo el mismo árbol donde están enterrados los dos perros que tuvo que sacrificar, con los que se sentaba a escuchar jazz mientras tomaba cerveza. Está compartiendo una actividad que compartía con sus animales domésticos. Sí, y una manera de amaestrarla es cantarle, ¿no? Que de hecho antes de matarla le canta también, una forma de aturdirla o de tranquilizarla. Antes de matarla le vuelve a cantar al oído. Es una cuestión más de domesticación, ese canto. Claro, sí. Es eso. Y para mí podría verse también como una idea de cómo algunos animales los podemos humanizar más que a otros, digamos. Porque a ella, al ser como un animal doméstico de él, que se la apropia, la trata de una mejor manera que a las cabezas de ganado con las que trabaja. Sí, claramente. Eso es. ¿El resto, alguien más? Me encantaría saber qué opinan de eso, de esa relación, porque es muy subjetivo también, ¿no? Cada uno lo puede ver de maneras distintas. Sí, Lea. Respecto a esa relación, yo estoy más del lado de abogar por pensar que generó una gran confusión,
pensar que al principio, bueno, muestra el proceso, ¿no? En los distintos capítulos. En un comienzo uno puede ver cómo lo ve como una carga, luego como una responsabilidad, luego como una compañía que puede similar asemejar a una mascota. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, y en esto confunde y quizás con el final hace mucho ruido, Jazmín se encuentra totalmente humanizada. Uh-huh. Claro, que eso ya es enamorado de ella. Exactamente. De hecho, hasta pierde relación con la mujer, ¿no? O sea, deja de hablar con la esposa. Pasan los meses y ya directamente no la llaman, ¿no? Como que se hubiera olvidado de la esposa. Sí, sin embargo, cuando se desespera, lo primero que hace es llamar a Cecilia. No establece un vínculo. Y cuando nace el bebé, lo que hace es dárselo a Cecilia y ni la miran. Eso es súper fuerte, ¿no? Cuando ella está, porque puede estar muy humanizada, pero no tiene acceso a la palabra, ¿no? Y estira los brazos, está desesperada por querer ser con su hijo y ellos se olvidan completamente, no existe. Fue, no sé, el objeto, lo que necesitaba, la herramienta para darles el hijo. Inmediatamente se olvida, ¿no? Como que el hijo es mucho más fuerte ahí. Sí, pero yo quiero también que con el diario del lunes también yo mientras iba leyendo, yo la novela la leí en 4 días y al principio también me pareció que sentí que él estaba confundido porque por momentos la protege para que no se lastime o le deja lápices o crayones y hojas para que pueda dibujar, para darle tranquilidad. Y al final de la novela se ve verdaderamente el objeto con el cual hizo todo lo que hizo, porque no tuvo ningún tipo de problema o lo manejó con muchísima frialdad al momento de aturdirla y luego matarla, o sea, sin ningún tipo de... Cuando Jazmín tenía el instinto de querer tocar a su hijo por instinto, es como vos decís, ni la miraron, o sea, no existía más. Sí. Ahí voy leyendo lo que pusieron en el chat los que no están por ahí pudiendo escucharse. Mari dice, en un momento flasheé que habría algún sentimiento de Marcos, en el final me di cuenta que no. Creo que está contando para que pensemos eso, claro, ahí comentan, dialogan entre ellas, pero a la vez eso puso de manifiesto mi ingenuidad. No creo que sea amor, para mí es violación, es deseo, es un objeto para lograr el objetivo de parir. Hay cariño quizás, pero... Uy, se me fue, esperen que agregaron algo más, sí. Pero como la trataba, la abrazaba, no a ella, sino una necesidad de él, un poco quería lo que quería, pero claro, no era así. Me hizo acordar a Pablo Neruda cuando tiene relaciones sexuales con una sirvienta en un viaje por Asia. Ahí alguien, Priscila, se saluda, ella es el objeto. Bueno, ustedes también lo pueden leer igual al chat, ¿no? Voy retomando un poquito, que la joven se quedó como dura como una estatua, sí, y Marce acota, en mi caso pensaba que la incomodidad que experimentaba Marcos por momentos tiene que ver con ese anhelo por el antes de la transición, y que Jazmín, si bien no puede hablar o comprender algunas cosas propias del lenguaje, es esa suerte de esperanza de romper en algún punto ese sistema distópico. Esto me parece interesante y me hace por ahí avanzar hacia el tercero de los ejes que había pensado, que es el género de la ciencia ficción, ¿no? Las características propias de la distopía o de la ciencia ficción, por esto que decía Marce ahí. Es interesante cómo está la cuestión presente del control poblacional o esta teoría conspirativa de que fue todo un plan, digamos, de los poderosos. Vieron que la gente que deja de manifiesto esa opinión ha desaparecido o ha tenido accidentes, digamos. A mí personalmente lo que me llama la atención, pensándolo como ciencia ficción, es que no haya resistencia, ¿no? Que es lo que más me interesa a mí de las distopías. Siempre hay un grupo que es la resistencia, que se opone a eso, y acá no la hay, que eso es una de las preguntas que le quiero hacer ahora cuando se sume, ¿no? ¿Por qué la decisión de no poner un grupo que sea la resistencia y que tenemos ahí la posibilidad de que sea Marcos, pero al final nos damos cuenta que no? ¿Alguien vio algún grupo de resistencia en la novela? Quizás no lo veo yo o no veo esa opción yo, pero quizás algún otro desde su lectura sí veo una posibilidad de resistencia. Los adolescentes me dieron la impresión de ser una especie de resistencia, pero están completamente descreídos, son unos cínicos, digamos. Sí. Que el gobierno está mintiendo todo, pero no hacen una resistencia contra el gobierno, sino más bien que viven de saber que es mentira lo que están viviendo.
Sí, Los únicos que le dieron de resistencia. Está la novela se llama así, no solamente por un juego de palabras con el recurso del cadáver exquisito, sino también por el juego al que juegan los chicos, no los sobrinos que tienen ahí, que son mellizos, y que juegan también un poco de eso, tomándoselo un poco como, no sé si en chiste o irónicamente, como decía Ignacio también, esto de, bueno, a ver qué gusto, imaginemos qué gusto tiene tal. Y ahí en ese punto me parece súper interesante la madre, que es como una cuestión, un cúmulo de hipocresía, ¿no? Y de doble moral, que le dice, ay, que somos bárbaros, no se comen los humanos, una cosa así, dice, no comemos personas, ¿no? Como si lo que comieran no fueran personas, diferencian bien esas dos cuestiones. Pero los chicos, es cierto, no sé si te referías a eso o a otra parte que se mencione a adolescentes, que es cierto que ellos juegan y se lo toman con un poco... Adolescentes que habían matado a los perros. A los que matan los perros era. Igual lo de los chicos también, sí. Porque también están hablando como si fuera mentira. Sí, se lo toman como medio de un humor ácido, podríamos decir, a la cuestión de comer a otros. Y también deja ver esto de la madre que les decía. ¿El resto ven alguna posibilidad de resistencia en algún personaje o en algún germen de resistencia en algún momento? Quizás el punto en el que empieza la novela es un punto posterior a la transición, entonces, como vos decías antes, todos los focos de resistencia ya fueron apagados y estamos en el momento en el que eso ya está sucediendo, es una realidad, y no hay nadie que se esté imponiendo o negando activamente. Uh-huh. Pero quizás hay como un truquito ahí que hace la autora que me gusta, que me convenció, que nos hace creer que Marcos es una persona que podría hacer la resistencia. Se empieza a resistir él a su trabajo, a todo lo que ve, a las palabras que uno puede decir. Él es como nuestra esperanza, y por eso nos jode tanto, nos toca tanto el final, cuando realmente él era totalmente parte de lo que estaba pasando, ¿no? Tal cual, me parece que ese es el impacto del final, que pensábamos que él podía resistir, que él podía generar, no sé, humanizar a estas carnes especiales, o bueno, las carnes en general, digamos, ¿no? Sí, a mí desde la lectura coincido con tu lectura en ese sentido. Pensé que él podía ver otra cosa y qué sé yo, imaginémonos un futuro, podría tener ocultas un montón de, así como una lista de Children, ir salvando a carnes en su galpón, digamos, haciéndolos, construyendo un grupo de resistencia, pero no, en el final nos derriba todo eso, ¿no? Ahí aumenta la desilusión, digamos. Teo, sí. ¿Podría considerar un cosa de resistencia? ¿El qué? Perdón, no se te escuchó la primera parte. El sí. El otro cerrista, el Enzi, el que es un punto de resistencia, ya que intentó salvar a las cabezas. La golpeó, fue y la sacó, pero su resistencia duró poco, porque claro, vino un golpe y no sabe qué pasó después. Claro. Dice que lo despidieron, sí, no sabemos si lo mataron o no. Sí, hay pequeñas personas, pareciera como que se resisten solos, ¿no? Pero no llegan a formar como un grupo o algo que sea significativo para el sistema, sí. Sí, lo que decía Flor también, ¿no? Que al principio hubo otras personas que intentaron oponerse a eso, o develar que todo era un plano, que era mentira. También en el frigorífico van despidiendo a las personas que no hacen lo que corresponde, o al otro que encuentran también con una de las carnes, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero que menciona que lo encontraron por las cámaras de seguridad. Pero todas esas personas como van desapareciendo, ¿no? No llegan a formar una resistencia notable para la novela o para la distopía en general. Sí. Para mí creo que el protagonista nos creemos que es parte de la resistencia por esta cuestión romántica que buscamos, me parece también como el héroe que va a salvar, ¿no? Y ahí me parece, por eso al final es tan chocante decir, bueno, no, al final es todo, no es resistencia, hace lo mismo que todos, en ese sentido me parece. Como que buscamos todo el tiempo, ¿no? Que bueno, dale, dejen de comer estas cosas y que alguien se ponga en ese papel. Y creo que lo que hace Agustina es mantener como en vilo esta idea romántica de buscar un héroe dentro de esta distopía y que no es así en realidad. No sé si se entiende la idea. Se entiende. Lea y Fer, ¿querían hablar? Sí, no, que con respecto a la cuestión de la resistencia, hoy estábamos hablando exactamente de lo mismo. Y
en el primer capítulo hace toda una descripción del proceso de legitimación de todo este nuevo orden, en el cual, claro, uno ya cuando ve desarrollar la obra, ve consumado esto, pero en el medio, digo, va viendo todas estas peleas por el lenguaje, por otros sentidos, está hasta incluso en Marcos, el protagonista, el pensar que él mismo dice que es tributario de una creencia en torno a la cual todo esto fue generado para minar la sobrepoblación, todo este dispositivo de control, porque al fin y al cabo la resistencia tiene que ver con que es un dispositivo de control que implica en última instancia como penalización la muerte de una persona. Entonces en ese sentido es como que hay miedo, y si no hay miedo no lo vemos, pero está presente en todos los pobladores. De hecho, por ejemplo, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención cuando hablaba del geriátrico, que señalaba esta idea de que había seguridad garantizada por 24 horas, la seguridad de que no se coman a los viejos. O pensar que, bueno, el uso de las palabras, que no se podía hablar de humanidad y todos lo tenían presente. Hay un régimen o que él mismo no puede cometer una relación de esclavitud para con Jazmín, porque hay todo un dispositivo presente que tiende en última instancia a la penalización. Igual, claro, para mí, ahí cuando todos pensábamos que él al final va a terminar salvando a la sociedad, por así decir, termina presentando como una tesis del antihéroe en algún punto. Se nos cae toda esa presentación que teníamos. Él termina siendo como el antihéroe. Entonces... Sí, en el sentido de buscar solamente su bienestar, digamos, y no el de la comunidad, o no un futuro como hubiéramos pensado desde la mirada romántica que planteaba Flor. Ahí en el chat se armó una interesante, pensando en los lectores como resistencia, ¿no? Tanto Mariana como Alejandro como Marce fueron construyendo ahí esa idea como en forma de pregunta, pero bueno, podemos también enriquecerla ahora cuando se sume la autora, ¿no? Pensar en que ese lugar queda para nosotros, o la semilla que siembran los carroñeros al final, también podemos pensar, si eso lo puso en un capítulo final, antes de que, ahora lo pienso, junto con ustedes, digamos, si eso está puesto justamente, lo del que derriban el camión hacia el final, en un capítulo anterior al final de la novela, puede ser que nos esté dejando esa puerta abierta. Como dice ahí Marce, el inicio de una resistencia en el momento en el que saben que pueden y toman el camión. Creo que hay una disputa por las cabezas que representan más que eso, pero no me sale explicarlo. ¿No querés hablarlo, Marce, por ahí comentándolo? ¿No? Bueno, si te animás, hacelo, porque me parece súper interesante pensarlo ahí, ¿no? Bueno, pueden derribar el camión, se pueden comer al camionero también, o sea, de hecho, ahí es cuando desata la ira, digamos, de los que están en el frigorífico y empiezan a decir estos negros de mierda, hay que eliminarlos. Está esta frase, ¿no? Que hay que matarlos de chiquitos, le falta que diga, porque en un momento lo dice. Hay que eliminarlos de entrada, ¿no? Es súper fuerte escuchar eso en ese contexto, que son cosas que lamentablemente se escuchan en lo cotidiano también, ¿no? Pero ahí expuestos, a mí me resultó bastante fuerte escucharlos ahí y ver ese reflejo de la sociedad actual también. Las cabezas, no sé si pensarlo así, no lo había leído como una puerta abierta en ese sentido de la resistencia. ¿Alguien más? ¿Algo en función de la resistencia, o de los personajes que resisten, o de los pequeños gestos estos que van abriéndose? Está buenísimo eso que dijiste, Marce, porque en ese capítulo puntualmente es como que iguala con más claridad a las cabezas y a las personas, ¿no? Está como claramente igualada. Otra cosa que me pasó también es pensar que al no haber un héroe y al haber visto todos estos mecanismos en los cuales se impuso la transición, lo que está buenísimo es pensar que eso es muy realista, así como escuchamos Negra Mierda y nos identificamos como que podría haber sido dicho en esta misma época. Pienso que nos está también contando o nos está haciendo imaginar que es muy posible una transición así o distinta a otro orden, pensándolo quizás en esta cuarentena y en esta situación tan rara que estamos viviendo, en la que todos estamos adentro de casa y estamos todos cumpliendo órdenes,
qué fácil sería poder inculcarnos u obligarnos a hacer algún tipo de transición en un momento como este, ¿no? Poniéndonos medio apocalípticos, digo, Sí. pasó la novela y no sé si no podría pasarnos a nosotros, que empecemos a acatar ciertas nuevas reglas. Voy a silenciar porque no sé de dónde viene el perro. Esperen que silencio nuevamente. Cada tanto... Ah, está bien, era tuyo. Perfecto, genial. Sí, esto me parece interesante y era una de las otras cuestiones derivando del género, de la distopía, de la ciencia ficción que me había anotado como para preguntarle, y creo que está en debate en todas las escrituras o con los escritores o en todas estas situaciones que se están dando de charlas o de revisiones. Vieron que piden respuesta a los escritores de los diarios o las revistas como si ellos pudieran explicar un poco la realidad mejor que otros por el simple hecho de haber imaginado alguna historia algún día, ¿no? Pero en la actualidad están como muy corridos los límites entre la ciencia ficción y el realismo. Digo, a ver, hace 3 meses nos planteaban esta situación que estamos viviendo ahora y la hubiéramos visto como una ciencia ficción terrible y fatal y no hubiéramos dudado en que era ciencia ficción, y hoy en día es realidad. Entonces, pensar en esto que vos decías, ¿no? En este momento, y sí, la transición, uno dice un virus y ya todo el mundo lo lleva, ¿no? Cuando me preguntaron esta semana un montón de personas, uy, ¿de qué se trata la novela? ¿Qué onda? Contame. Y digo, un virus que ataca a los animales. Uy, es como, ya, esto está muy cerca, ¿no? Y por ahí el año pasado no era lo mismo, no lo pensábamos. Es interesante también pensar en eso, ¿no? Cómo se van corriendo los límites entre el realismo y la ciencia ficción en la literatura. Cómo la realidad supera, no sé si es superar, no en el sentido de mejor, sino que supera la ficción en cuanto a posibilidades, ¿no? Eso es un tema interesante. Ahí, por eso la ciencia ficción está dentro de los ejes del realismo, claro. Es interesante pensar esa relación que hoy en día lo vemos ahí como directo, ¿no? Pensar ese futuro para cuestionar el presente, ¿no? Para cuestionar lo que está pasando ahora. Esa relación fina que me parece súper profunda y que en un principio la ciencia ficción siempre fue considerada como de evasión o de entretenimiento, y a mí me parece que es súper interesante en esta línea que pensamos, ¿no? Que decimos para cuestionar lo que va ocurriendo. ¿Alguien más que le haya quedado? Los ejes que yo había pensado eran justo, aparte acabo de terminar en 1 hora, estoy como perfecto, relojito. ¿Alguien más algo que quieran comentar o algún otro eje de lectura antes de que venga? Sí, chicos. No está habilitado el micrófono todavía, lo dejaron tachado. Ahí está, genial, ahora sí. Sí, ahora sí. Un eje más que le agregaríamos a todo esto es como transversal, ¿no? La cuestión de la crueldad o el desamor, ¿no? Como una constante. Porque así sea en todo lo que es el trato con la deshumanización, así sea en el final, así sea en las relaciones sexuales que tiene con Espanel, por ejemplo, con la carnicera, siempre se ve como una constante, o al menos esto yo creo que Agustina debe haber querido enfatizar mucho en este manifiesto, que para mí es un poco eso, la exacerbación de la crueldad. O sea, no hay relaciones de amor. Hasta incluso la que nosotros creíamos que era una relación de amor, deviene en pensar que no lo es, la relación que él tiene con Jazmín. O hasta la del padre, que tiene Alzheimer y no lo puede recordar, ni siquiera en eso, de por ahí. O la relación que él tiene con su expareja, con Cecilia, que termina incorporándose con la partida de un niño. En ese sentido, eso para mí es un eje más a agregar, que es pensar eso, el desamor, la crueldad. La crueldad, sí. ¿Mica? ¿Quiere hablar, Mica? Chicos, se apagan ahora porque el sonido así no interfiere. A ver, espera que silencio de nuevo. Un segundo. A ver. ¿Ahora sí? Ahí está. Sí, Mica. Un poquito en línea con lo que venían hablando los chicos del desamor. Me parece que tal vez las únicas 2 escenas en donde el personaje sí, o los únicos 2 personajes con los que sí tiene como una relación un poco más afectiva es con el hijo muerto, que ahí sí se nota como un vínculo un poco más fuerte, y sí veo con el padre como un vínculo amoroso que se puede ver
Y lo que me encantó de la novela, que un poco lo estuvieron hablando ya, es la construcción del personaje central, porque también yo me creí no solamente la idea esta de que él era la resistencia, sino un poco la historia de amor con Jazmín, y creo que por eso es tan fuerte el final, porque de alguna manera rompe todas las expectativas que uno tenía sobre este personaje y sobre la novela en general, porque digamos que la construcción del personaje central es lo más fuerte de la novela. Si ese personaje no tuviera tantos vaivenes, tal vez la novela sería un poco menos interesante. Así que creo que todo eso que dijeron adhiero con la mayoría, y creo que la potencia más grande la tiene el personaje de Marcos, más allá de toda la situación que está creada a su alrededor. Esa mirada es súper interesante, porque al principio parece una mirada que cuestiona y al final, como decíamos, desencanta muchísimo. Y hablaban un poco al principio sobre el ejercicio de leerla en el aula, cosa que no hice, pero que me pareció una novela como súper interesante para eso. Y pensaba además mucho en cómo serían esas prácticas, más conociendo al grupo con el que la leíste, Marian, cómo habrá sido eso y cómo habrá funcionado. Sí, genial. Esto de la construcción del personaje, pienso también en otra característica. Perdón que hoy estaba mirando el celular, pero era Agustina que me estaba diciendo que ya estaba, así que ahí le pasé el enlace, en cualquier momento se sumará. Sí, perdón porque digo, estaban hablando y yo miraba hacia abajo. Ahora vamos a lo del chat que agregaron. Digo, pienso también en la construcción en presente. ¿Se dieron cuenta que hay una fuerte presencia de los verbos en presente durante todo el relato? Estamos construyendo al personaje, digamos, y estamos viendo con él todo lo que va viviendo y lo que va atravesando. No me pareció un detalle menor el hecho de que esté narrada en tiempo presente y que vayamos a la par, ¿no?, de este personaje. Digo, como para sumar a todo lo que fueron diciendo. Acá hay Ariel, ahí está Agustina. Hola, Agustina, no sé si nos escuchás. Hola. Ahí está, genial, qué bueno. Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá, es un honor para nosotros. Estábamos acá conversando hace una hora y salieron un montón de cosas que ahora seguramente te vamos a preguntar. Voy con lo último que pusieron en el chat antes de empezar a charlar con ella. Buenas tardes, soy Ariel, estudiante de Alejandro. Ah, bueno, tenemos un alumne, genial, Alejandro, mirá, tuvo éxito tu propuesta. Me gusta la novela. Todavía no la terminé. No quiero enterarse del final. Eso dijimos que era condición haberla leído para que nadie se entere del final por acá. Así que bueno, ahí plantea la manera en que muestra la realidad, la sociedad. Silenció el audio para no escuchar spoilers. Genial. Bueno, muchas gracias por haber participado. Bien. Bueno, pasamos a la segunda parte de este club. Te contamos, Agustina, nos juntamos a las 4 por acá. Este es el segundo encuentro virtual que hacemos del club. Y la idea un poco es conversar como lectores, ¿sí?, sin exigencias académicas, sino pensarla entre todos a la novela, y me parece que va bastante bien porque salieron un montón de cosas recién que fuimos conversando en torno a 4 ejes que yo había pensado y que me parece que ni siquiera hacía falta pensarlos porque fueron surgiendo encadenados entre todos, que eran la cuestión del lenguaje. Partimos de ahí, del primero de los epígrafes de Deleuze, que plantea lo que se ve nunca coincide lo que se dice, y ahí estuvimos hablando un poco del valor de las palabras en la novela. Después hablamos de la división de clases, de la exclusión, de la discriminación, de esa violencia, digamos, simbólica que se genera. Hablamos del género de la ciencia ficción. Hablamos lo que nos quedó por ahí quizás menos explotado fue la cuestión de género, la perspectiva de género en cuanto a la mujer o a las figuras femeninas que hay en la novela, que eso fue lo que menos, no llegamos todavía a desarrollarlo un poco, pero bueno, eso fueron, y el canibalismo obviamente, ¿no?, como eje de la novela. En primer lugar, hago una pregunta yo como para abrir este juego. A ver, Teo, si podés silenciar, ¿sí? Así no interrumpe, gracias. Nos gustaría que nos cuentes por ahí cómo fue el proceso de escritura de la novela, o cuál fue el germen, de dónde partió, cuál de todas estas puntas que se abren fue la primera como para empezar a pensar la novela. La novela está dedicada a mi hermano, Gonzalo Bastarrica, que Gonzalo es chef, ya no sé si tiene un restaurante porque con la situación actual es complicado, pero tenía un restaurante de comida orgánica a puertas cerradas y fui muchas veces a comer ahí y de repente me apareció otra persona. Sí, van sumándose. Se van sumando. Si se van sumando, van ingresando. Ok.
Bueno, fui muchas veces a comer a su restaurante y él me empezó a hablar de lo que es la alimentación consciente. No sé si ustedes saben lo que es la alimentación consciente. ¿Saben? ¿No saben? Puedo intuirlo, pero no sé si es un concepto más complejo. Contanos. En realidad es bastante sencillo, es lo que, digamos, la palabra es empezar a tener conciencia de lo que uno come y cómo lo afecta, cómo la comida te puede curar o te puede enfermar. Él pertenece a un movimiento que se llama Slow Food, que sería lo contrario al fast food, donde, bueno, doy un ejemplo sumamente burdo, pero si vos te comes una bolsa de bulones no te vas a estar alimentando, ¿ok? No que si te comes una pizza tampoco, porque te estás comiendo sodio, grasa. Entonces entender cómo hacer para alimentarse. Entonces yo empecé a generar distintos cambios en mi alimentación, desde la tontera, que parece una tontera, pero no lo es, en cambio de comer con sal común, comer con sal marina o sal rosa Himalaya, que te dan los minerales que el cuerpo necesita, pero la sal común no, porque es puro químico. Y en todo ese proceso que duró un tiempo largo y que sigue durando, porque sigo investigando y sigo cambiando de manera de alimentarme, dejé de comer carne. De todas maneras, aclaro desde ya que no soy fanática, que mi marido, por ejemplo, come carne, pero lo que sí me pasó con esto es que cuando dejé de comer carne, se me corrió un velo, fue como tomarme la pastilla de Matrix, calculo que todos vieron la película, y realmente lo que empecé a ver era que ese pedazo de bife en realidad era un pedazo de cadáver. Y una vez pasé por una carnicería y lo que vi fue un cadáver colgando y como que me explotó la cabeza, decía, yo no puedo creer que haya cadáveres ahí y nadie haga nada. Claro, tenemos tan naturalizado el consumo de carne, sobre todo en nuestro país, que bueno. Y dije, bueno, perfectamente podría haber cadáveres humanos colgados en una carnicería y que lo naturalicemos. Y ahí ese fue el germen de la novela. Y lo que me pasó con la novela, que la realidad es que la escribí bastante rápido, o sea, investigué mucho, estuve 6 meses investigando, leí un montón, pero el proceso de escritura fue bastante rápido para lo que yo suelo ser, digamos, escribiendo. Y creo que un poco todo lo que ustedes estuvieron hablando, yo ya lo venía reflexionando, lo venía intuyendo, que a veces cuando uno escribe, o en mi caso, no estoy pensando conscientemente ciertas cosas, pero sí están dando vueltas en algún lugar de la cabeza, y las volqué en esta novela. Y la relación con los otros tópicos en la cuestión de género, bueno, sabemos, y los que te vemos ahí en las redes, que sos militante feminista, eso apareció enlazado directamente a la cuestión de la alimentación consciente y a la concientización en general. A ver, cuando yo estaba escribiendo, como digo, de manera consciente, no lo tenía tan pensado. Lo que me pasó es que quería escribir la mejor novela que podía escribir en ese momento, inclusive ni siquiera leí distopías. Si bien yo había leído distopías, no me puse a repasar distopías. Porque fue como un proceso muy visceral. Después lo que me pasó es que a medida que me empezaron a hacer entrevistas, tuve que correrme, tomar distancia y empezar a pensar por qué había puesto ciertas cuestiones. Y mi conclusión en todo el proceso es que lo que estoy criticando claramente en la novela es el capitalismo salvaje, ¿sí? Que todos somos hijas e hijos de este capitalismo, todos estamos atravesados por este capitalismo. Y lo que pasa en la novela es que se crea una matriz nueva a base de mentiras, a base del miedo, por lo cual la gente empieza a considerar natural o normal comer carne humana. ¿Qué es lo que pasa con la gran matriz que es el capitalismo y con las submatrices, como por ejemplo el patriarcado? El patriarcado nos enseña hace siglos que las mujeres y las minorías por algún motivo tenemos menos valor, ¿no? Que somos descartables, que bueno, si matan a una mujer y es un crimen pasional, como se decía hace no tantos años atrás. Entonces me pareció, bueno, digamos, que
está lleno de estas matrices, desde, bueno, el patriarcado, la matriz de la alimentación, los médicos que nos dicen que tenemos que comer carne porque nos hace bien, y hay toda una teoría que dice que hace bien, y yo respeto esa teoría, y depende de cada persona en realidad, pero en general, la mayoría de los humanos nos sumamos a las teorías legitimadas, por ejemplo, por médicos que no hacen cursos de alimentación. Entonces a mí lo que me parece importante, y un poco es lo que yo planteo en la novela, o intento que la gente reflexione, no sé, tampoco la escribí con ese objetivo, pero me gustaría que reflexionen, es que cada cual tiene que primero cuestionar todo, y cada cual pensar y experimentar su propio camino, ¿no? Digo, por ejemplo, la gente que dice que tomar leche de vaca te hace bien por el calcio. Bueno, la gente y las industrias, Sí. ¿no? Está toda esa corriente, bárbaro. Ahora pienso, ¿por qué leche de vaca y no leche de otro mamífero? Si la leche de vaca está hecha para el carnero, ¿por qué no leche de rata, o leche de jirafa, o leche de, no sé? Entonces, uno puede tomar leche de vaca, decir, a mí me hace bien, pero por ahí probar otras alternativas para conseguir resultados positivos, y así miles de cosas. Entonces ese es el planteo general de la novela. Y lo que ustedes están hablando del lenguaje es tal cual, porque eso sí lo trabajé de manera consciente, porque creo que el lenguaje es un gran cómplice de estas matrices, ¿no? Un ejemplo que a mí me impacta mucho y siempre lo digo es que en el idioma español hay 101 sinónimos para la palabra puta, pero no hay una sola palabra que da lo mismo para los hombres. Entonces ahí te está hablando de la construcción de una matriz a través del lenguaje. Y también el lenguaje nos constituye, nos conforma como persona. Entonces las palabras que vos utilizás o dejás de usar muestran una manera que vos tenés de pararte frente al mundo. Entonces, por ejemplo, en la novela se ve cuando usan los diminutivos para referirse a las patitas, y están hablando en ese caso de pies humanos, ese diminutivo lo que está haciendo es encubriendo el horror que está detrás de eso. Lo mismo hacemos hoy en día con las patitas de pollo, que detrás de esas patitas en realidad no hay carne de pollo, hay cartílagos y porquerías del pollo que le meten condimentos y cosas para que sean ricas, y eso es lo que le damos a los chicos en las fiestas de cumpleaños. Entonces, bueno, ese es un poco el planteo de la novela. Buenísimo. No sé para dónde mirar, miro para todos lados porque no sé dónde, qué cámara. Aportaste un montón a todo lo que veníamos debatiendo. Aclaro que estoy grabando esto, así que después lo voy a subir a YouTube para que lo puedan recuperar, mostrárselo a otros, o incluso a Agustina para que vos puedas ver si te interesa el debate que se generó anteriormente. Así que va a estar ahí disponible. Otra de las cuestiones que conversamos fue, vos decías que no te habías lanzado a revisar cuestiones distópicas o la distopía como género en sí. Pensando en esa estructura, vimos que nos faltaba la resistencia, ¿no? Entonces empezamos a elaborar teorías, a ver de cuál era la resistencia en esta novela, que es como del molde, digamos, de la distopía, siempre está la conspiración o la figura del poder que está manejando todo desde adentro o desde arriba. Nos faltaba la resistencia, caímos en la conclusión de que por eso nos desilusionaba tanto Marcos en el final, porque habíamos visto un germen o una posibilidad de que él vea otra cosa en esas carnes, en esos humanos, y que genere otro tipo de reacción, pero al final nos mata con eso, al matar a Jazmín. Otros pensaban que quizás lanzaron recién la idea de que el lector sea la resistencia, un poco en esto que vos decís, este llamado de atención o este cuestionamiento a sus propias prácticas. ¿Pensaste en eso o qué pensaste vos o cómo lo viste, si hubo una intención en no poner un grupo de resistencia? Nunca lo pensé, francamente, al grupo de resistencia. Me interesaba focalizarme en Marcos Tejo, que en realidad lo primero que pensé antes de escribir la novela fue, dije, bueno, la escribo desde el punto de vista de una de estas cabezas, ¿no? Y había pensado algunas cosas, pero después dije, no, es una locura porque cómo transmitís el pensamiento de alguien que no solo que nunca tuvo educación, sino que está en cautiverio y prácticamente no tiene el pensamiento desarrollado, entonces era muy difícil
de abarcar. Y el primer personaje que salió cuando me senté a escribir fue Marcos Tejo. De hecho, la primera página de la novela está, creo que escrita como la escribí de una. Obviamente la novela tiene un montón de correcciones porque soy hiper obsesiva, pero ese primer párrafo, esa primera página, recuerdo que la escribí así, salió de una. Y no hay resistencia porque justamente lo que pasa con la novela es esto, Marcos es otro hijo del capitalismo y encontró su precio. El precio es el bebé y listo, digamos. Y no me parecía que en ese universo podría haber un final de Disney, ¿no? Porque ¿qué iba a hacer con Jasmine? ¿Se iba a escapar? ¿A dónde iba a ir? Digamos, iba a terminar en el matadero municipal, con suerte, o bueno, todos iban a terminar en el matadero municipal. Entonces, supongo que está bien la teoría, que tampoco la pensé conscientemente, de que el lector sea la resistencia en todo caso. A mí lo que me interesa con la literatura que leo y también con la que escribo, que ojalá lo logre, es generar, interpelar al lector, generar cuestionamientos. No escribí la novela para que la gente deje de comer carne, pero hubo gente que dejó de comer carne. Acá tenemos una que lo confesó. Confesó que después de la lectura dejó. Sí, ahí está Flor. Qué bueno. Pero digo, hubo gente que la leyó, después se comió un asado, pero le pasaron otras cosas. Tengo un amigo que, de hecho, la leyó, se comió un asado, pero dijo, me puse a meditar un poco en cómo trato a las mujeres, por ejemplo. Wow. Y para mí ya eso es un logro, ¿no? Cuestionar, movilizar, etcétera. Por más que la persona que deja de comer carne por ahí le dure una semana, no importa. Algo la hizo cambiar un hábito o empezar a cambiarlo, dejarlo un poquito y ya eso está bueno. Bueno, eso. Y otra, perdón, ahora abro para que todos puedan, pero aprovecho para hacer las preguntas que tenía ahí pensadas o que fui pensando en función de lo que fuimos charlando antes. En cuanto a la estructura de la novela, me llama la atención la producción en presente, ¿no? La mayoría de los verbos y la acción está ahí en ese momento y la construcción del personaje la vamos viviendo como a la par. ¿Eso fue una decisión o lo probaste de otra manera o de dónde deriva? No lo deriva de la intuición. Yo soy muy intuitiva escribiendo. Intuitiva, a ver, creo que la intuición es la mezcla de un montón de cosas, de todas las lecturas que uno tiene encima, de las reflexiones, de la propia observación del mundo y bueno, va todo mezclado ahí. Entonces me pasa que siento que hay cosas que no funcionan, las siento por ahí en el cuerpo y digo, no, esto no va. Por ejemplo, la última frase de la novela, que no la voy a decir, pero... pero palabra, quedamos todos los que la leímos, así que ya estamos todos presentes. ¿No la leyeron? Sí. Ok. Tenía la mirada humana del animal domesticado. Bueno, la palabra humana, estuve una semana y pico pensándola porque había puesto otra cosa, tenía la mirada de mente del animal domesticado, que no es lo mismo, cambia todo el sentido. Sí. Entonces estuve como una semana pensándola y cuando pensé en humana, ahí me agarró como un golpe en el pecho y dije, es esta. Y ahí terminé la novela. Después la corregí, pero ahí la di por terminada. Entonces el tema del presente no surgió así. Lo que sí hice de manera consciente fue escribir la novela con un lenguaje muy narrativo, muy fácil de leer, porque yo no siempre escribo así, y que cada capítulo tuviese la cadencia de un cuento, porque lo que pensé, que eso lo tomé un poco de los bestsellers, de los buenos, como, no sé, por ejemplo, Stephen King, que Stephen King no tiene un trabajo de textura con el lenguaje, no le interesa, al tipo le interesa que vos te enganches con la historia, construir buenos personajes, buenos climas, y ya. Y en ese sentido es un maestro, y intenté tomar algunas cosas de esas, para que el lector se enganche, porque si lo escribía con un lenguaje muy complejo, bueno, la historia ya de por sí es muy densa, entonces no me interesaba. Por ejemplo, mi primera novela
es una distopía de humor y está escrita con un lenguaje hiper barroco, complejo, tiene muchas referencias a la historia del arte y no es una novela para el gran público, es una novela, qué sé yo, para mí tengo mis críticas hoy en día, pero en ese momento me pareció que estaba bueno escribirla así. Y con Cadáver Exquisito, por ahí el día de mañana, no sé, tengo mis críticas. Hoy me parece que funciona así la novela. Sí, creo que eso alimenta el tiempo presente y el recorrido que va haciendo toda la novela, ¿no? Toda la novela vamos como a la par del personaje, viendo también en ese viaje de las distintas partes del proceso, de la curtiembre, del frigorífico, del criadero, ¿no? Vamos acompañándolo en ese accionar también de una manera descriptiva para ver esta sociedad que querés criticar, digamos, o mostrar, ¿no? Este tipo de sociedad, esta evidencia, digamos. Veíamos que había un montón de cosas que son el reflejo de lo que pasa en la actualidad y que tranquilamente podrían ocurrir. Ese fue el planteo pesimista que pensamos, al que llegamos también. Y en eso queríamos preguntarte también en esta relación o en lo que está pasando actualmente y cómo ves el corrimiento de los límites entre la ciencia ficción y el realismo, ¿no? Digo, la pandemia en la que estamos, o en estos días un montón de gente me pregunta, uy, ¿de qué se trata la novela? La quiero leer, y cuando uno hace el planteo general hacia grandes rasgos, a todos nos hace ruido, ¿no? Un virus que, uy, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Qué te está pasando a vos por el momento? ¿O estás pudiendo escribir o pensar en esto? Sí, vemos que escribís un montón para revistas o para artículos que te van pidiendo, pero en cuanto a este tema o la ficción, ¿qué te está pasando a vos? El corrimiento de los límites de los géneros también. Bueno, a ver, como muchas cosas para responder. Sí, perdón. La primera. Primero, aclarar que me considero una absoluta privilegiada en esta situación por poder tener casa, un techo, comida, estar acá conectada a internet. Hay mucha gente que la está pasando mal, así que en ese sentido estoy sumamente agradecida. La estoy pasando bien dentro del contexto porque tengo trabajo, porque mucho antes del coronavirus habíamos abierto unos cursos online con Agus Caride, que es mi colega escritora, con la que doy talleres, y los habíamos empezado a armar el año pasado, a los módulos. Y a principio de año lo publicitamos y una semana antes de que arranque la cuarentena arrancamos con el curso online. O sea que lo que nos está pasando, que anotó un montón de gente y nos está pasando que ahora la gente, como claro, está en la casa, escriben más. Así que la paso gran parte del día corrigiendo cuentos, ¿sí? Y como trasladamos los talleres de lectura y los talleres de escritura también a online, se sumaron más personas. Y el resto del día, escribo los artículos que me piden, las cosas que me escriben, y de ficción sigo investigando para la próxima novela, pero la verdad que no tengo la cabeza como para sentarme a escribir. Le pasa, creo que a muchos escritores, sí, porque es como una situación en suspenso, ¿no? Es como un tiempo en suspenso extraño. Pero trato de vibrar en alto, medito bastante, y entonces me parece que si uno vibra en alto, no se engancha con el miedo, transita mejor esta etapa. Y después, con respecto a la ciencia ficción y el virus, bueno, qué decir, es como parece un poco una distopía lo que estamos viviendo. Por otro lado, la civilización sigue en pie por el momento, agradezcamos eso, calculo. Y bueno, y es un poco lo que yo planteo en la novela, ¿no? Somos nuestro propio virus. Porque sea este virus haya surgido porque alguien cocinó mal un murciélago, que mucho no me lo creo, pero ponele. O porque alguien en algún laboratorio en China creó el virus, que tendría bastante más sentido, porque uno de los países que más se está beneficiando de esto económicamente es China. O porque sea una venganza de la naturaleza que no cree, porque la naturaleza no tiene moral, pero que sea una purga de la naturaleza, que la naturaleza va purgando, no importa si sos humano o sos, no sé, X. O lo que sea, lo que a mí me queda claro de esto es que sin duda ya está totalmente comprobado, tipo efecto mariposa, que de eso escribí un artículo que me pidieron, que estamos conectados los unos a los otros. O sea,
lo que uno haga afecta indefectiblemente al resto. Y como especie, la verdad es que nos ubicamos, y esto es un poco lo que planteo en la novela, en un lugar de total soberbia con respecto a los otros humanos y a los otros animales y a las otras naturaleza. Y un poco lo que yo reflexionaba con respecto a la carne, pero se puede trasladar a cualquier otra matriz, es que el hecho de que hayamos naturalizado tanto el consumo de carne al punto que haya gente que no sepa, porque esto me pasó de real, me pasó a mí, que el jamón viene del chancho que mataron, ¿sí? Piensan, no sé, que viene del jamonal. Claro, es tremendo, porque entonces si hacemos esa decisión de no entender que eso que estamos comiendo fue parte de un ser que vivió y que sintió, bueno, trasladamos eso mismo a otros humanos. Claro. Entonces el otro se convierte en alguien para consumir. Por eso el canibalismo simbólico de la novela. Porque yo puedo perfectamente maltratarlo, discriminarlo, herirlo, XXXX, porque total no es un par. Uh-huh. Entonces creo que lo que nos está, por lo menos a mí, lo que me parece que nos está demostrando esto, si es que le queremos encontrar un sentido, porque también está la línea de gente que dice estoy harta de que me digan que aprenda con el virus y yo qué sé, y déjenme en paz, que está totalmente validado, está todo bárbaro, pero yo elijo pensar que de esto podemos salir un poquito mejor como especie, un poco mejor. Bueno, buenísimo. Si les parece, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, estaría buenísimo que podamos abrir, aunque no sé si abren su micrófono, los que quieran, o algún comentario. Bueno, yo fui haciendo una traducción de todo lo que habíamos charlado, así que las preguntas un poco que habían surgido las fuimos haciendo, pero si alguien quiere, a ver, miro el chat a ver si alguien escribió. Uy, lo tengo ahí como, no me aparece. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Teo, ¿hablaste vos? Dale. Buenas tardes. Hola. Sí. Bueno, es que estaría ansioso, realmente quiero saber, quiero preguntar, al final no entendí si termina abierto o termina con un final abierto o no, porque realmente no nos dicen qué pasa después del final. El final termina así y no sabemos qué pasa después. Te voy a decir. Pensaba mi propia historia, mi propia continuación de cada esquito, no oficial, donde continúa justo después de ese final, donde ya han pasado, no sé, 2 años después de los eventos de la historia. Eso es todo. No va a haber una continuación de Cadáver Exquisito. Sí, lo que va a haber, esperemos, es una serie. Así que yo ya le vendí los derechos a una productora mexicana. Y si cuando termine, calculo esta etapa en la que estamos viviendo, ya estaban trabajando con el tema, pero estaban como en los inicios, así que todavía no hay guión, no hay actores, no hay nada. Pero bueno, ahí calculo que podrán hacer una continuación. Digo, las series a veces dan para escribir no solo lo que excede en el libro, digamos, a eso voy, ¿no? Así que un poco como yo probablemente colaboro en este momento, bueno, estoy esperando a ver qué pasa con eso. Y aparte son otros lenguajes, ¿no? Otros códigos. ¿Perdón, Teo? ¿Cómo? Si al final termina abierto o no. Bueno, lo puedes pensar como, depende cómo lo pienses. Lo puedes pensar como abierto porque en definitiva ellos se quedan con el bebé y pueden ver cómo siguen con su vida, digamos, si los atrapan, si los descubren, si no, si siguen de manera normal y él, no sé, hace algo para que quede como que Cecilia estuvo embarazada y no se mostró prácticamente, porque eso está pensado también adrede. O lo puedes pensar como, bueno, cerrado, porque la historia de Jazmín terminó.
y fue ingerida. Bien, a Ignacio había pedido hablar, si no me equivoco. Buenas tardes. Hola. Yo te quería preguntar por el tema de las palabras que dan forma a la realidad en la novela, y hay un momento donde él se recuerda cuando era chico y ve a los padres bailando y dice como que intuye más allá de las palabras el amor de esa pareja. Uh-huh. Esta es como una idea de que puede haber una verdad más allá de las palabras, o no hay un escape de las palabras como formadoras de realidad. Sí, totalmente. El lenguaje con todo lo maravilloso que tiene es siempre inconcluso, siempre inconcluso de alguna manera. Hay cosas que no se pueden expresar con palabras. Hay cuestiones de energía, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba escribiendo un artículo sobre Santa Teresa de Jesús, no sé si la conocen. Bueno, Santa Teresa de Jesús fue una santa que escribió sobre un éxtasis que tuvo con Dios y que sintió una suerte, no lo dice, pero sabemos lo orgasmo, ¿no? Y el que trasladó ese escrito a una escultura muy famosa, que la pueden poner en Google, la van a ver, es Bernini, un escultor del barroco, que hizo una escultura espectacular sobre ese momento. Y ahí no hay palabras que puedan describir ese momento de Santa Teresa. Ese éxtasis que tuvo, porque no fue una relación sexual, pero de alguna manera tiene toques, y ella era monja y en teoría era virgen, pero bueno, ahí la libido se transformó en otra cosa, y bueno, y me parece que cuando uno ve la escultura de Bernini, yo la vi, está en Roma, en una iglesia en Roma, realmente el dicho no hay palabras para describirla es por algo, digamos, los clichés son por algo, ¿no? Como hay sensaciones que uno no puede transmitir con las palabras. Entonces, bueno, ahí está lo que sintió Marcos con los padres, ese amor y esa conexión y esa unión que no había palabras para poder describirlo. Muchas gracias. Priscila, que está desde Brasil y pide... Habilita el micrófono y te escuchamos. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Hola, estoy un poco nerviosa. Bueno, es más una curiosidad. Es más una curiosidad lo que me gustaría oír de ti algo. Que me encantó la película y después fui a buscar otras distopías. Por ejemplo, de Pedro Mayral, que también es argentino, como El año del desierto, y Rafael Pinedo. Y esos, por coincidencia, fueron escritos al inicio de los 2000, 2010, por ahí. Me gustaría saber si la distopía sería así, eso de los problemas que tenemos en América Latina, en Argentina principalmente, políticos y todo. Me gustaría oír un poco de eso de ti, por favor. Gracias. Se cortó por momentos, si no lo entendí bien. La pregunta es si las distopías están relacionadas con los temas políticos de latinoamericanos, ¿eso? Por lo que está en el chat también, sí. Sí, la distopía en ese contexto inicial de políticas problemáticas, de protestas en las calles, si fue un movimiento, ¿sabe? Porque he leído el tuyo, hay de Pedro Mayral, en México también hay otros, pero no cabe ahora. Me gustaría saber eso de la distopía como expresión de ese momento de querer mostrar lo malo que está la sociedad. Por favor, me gustaría oírte eso. Bueno, sí, yo creo que tanto las distopías como las utopías son herramientas de crítica. ¿Sí? Y lo que están criticando es el momento actual en el que fueron escritas. Por ejemplo,
hay una utopía, aunque ustedes no lo crean, que seguramente la conocen, de Gabriela Cabezón Cámara, que escribió en el 2017, que se llama Las aventuras de la China Iron. Y lo que hace Gabriela es resignificar el Martín Fierro, que es un libro paradigmático nuestro en Argentina, absolutamente machista, bueno, digamos, juzgándolo desde hoy, ¿no? Donde la mujer, la china, a la mujer de los autos se le dice china, no tenían voz directamente, no hablan. Entonces lo que hace Gaby es tomar a la mujer de Martín Fierro, a la china, y le da voz, le da nombre, porque se llama China Iron. ¿Cómo es que le ponen el China? Bueno, no me acuerdo todo el nombre porque es bastante largo, es tipo China Iron Tararira, no me acuerdo, un nombre largo. Y la china se va con una inglesa a recorrer la pampa. Y en ese proceso tiene sexo con la inglesa, se viste de hombre, digamos, también lo que hace ella es jugar, lo que hace Gaby es jugar con el tema de los géneros, esta cosa binaria de hombre y mujer, sino que, bueno, hay muchos tipos de géneros y como ampliar el paradigma en ese sentido. Y lo que está, por supuesto, criticando Gaby es el patriarcado profundo, de la misma manera que otra distopía, que no sé si la leyeron, pero si no se las recomiendo, de Margaret Atwood, que es una canadiense, que escribió El cuento de la criada, lo escribió en los 90, pero ahora se revivió, digamos, por la serie que se hizo, que es muy buena, se las recomiendo también, donde también critica al patriarcado desde otro lugar. Entonces las problemáticas, digamos, las vivimos todos, y en Latinoamérica sobre todo estamos bajo, digamos, la violencia de los países hegemónicos, la violencia económica de los países hegemónicos, entonces es lógico que también surjan distopías acá. Yo, bueno, estoy criticando, sí, la situación en mi país, por supuesto, pero en muchos países, porque creo que la novela en ningún momento nombró Argentina. Si bien un lector argentino se da cuenta que es en Argentina, pero puede suceder en Uruguay, en Chile, en Paraguay, ¿no? Pero también se puede trasladar a cualquier parte del mundo. Y lo que hago es criticar el sistema global, digamos, del capitalismo, como dije antes. Por ejemplo, Rafael Pinedo, que vos nombraste, que es un escritor que también les recomiendo, lamentablemente murió muy joven y solo escribió 4 cosas: Flop, todas distopías, Flop, Frío, Subte y Laberinto. En 2 libros están, ¿sí? Y por ejemplo, en Frío, que es a mí la que más me gustó, que se las recomiendo a morir, que es una novela, está criticando el fanatismo religioso. También es una distopía, es brillante. Bueno, entonces, un poco las distopías sirven para revisar la realidad en las que fueron escritas. Buenísimo. Quedo contenta con la respuesta, es lo que quería, parece, por el gesto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Ahí en el chat estuvieron hablando de las lecturas de los alumnos. Muchos de los que estamos acá somos profesores y nos hemos aventurado a trabajar con la novela en las aulas. Es interesante. Chicos, el año pasado, de hecho, me ofreciste hacer videollamada con el colegio. ¿Los escuchás bien? Ahí se cortó un poco antes lo que estabas diciendo. Digo. Que la trabajan en las escuelas y después ahí me perdí. Retomo entonces. Sé que vos tenés contacto con muchos estudiantes a través de la lectura de la novela. ¿Eso cómo enriquece o cómo ves las lecturas de los chicos? ¿Te sorprenden? ¿No? ¿Son más bien lo que vos pensabas? ¿O cómo les leen? Mira, para mí una de las sorpresas más alucinantes con este libro, porque uno nunca sabe lo que va a pasar con el libro, con un libro. Y yo no escribí la novela claramente pensando en los lectores, porque si no, no hubiese escrito ese final, ¿no? Entonces, tampoco pensé que iba a ganar el Clarín. Presenté la novela porque fue como, me puse como objetivo presentarla, y no pensé que iba a ganar. Entonces esas fueron todas sorpresas increíbles, pero creo que la mejor sorpresa es lo que está pasando con las escuelas,
he ido a hablar a varias escuelas cuando puedo. Me fui de hecho a hablar a Bolívar, me fui a Coronel Suárez, he ido a escuelas rurales en el medio de la nada, digamos, hablando con muy pocos alumnos, y es alucinante lo que pasa. Yo estoy súper agradecida y para mí es la mejor experiencia el tema con los alumnos, que se copen leyendo el libro. Hubo algunos que me dijeron que había sido el primer libro que habían leído en toda la secundaria, que un poco me horrorizó, y otro poco digo, bueno, si abre el camino a otros, buenísimo, y para mí es lo mejor, y esto lo he dicho en otras oportunidades, que no es de chupamedias, porque algunos de ustedes sean profesores, pero la verdad es que si yo puedo colaborar un mínimo con el laburo que ustedes hacen, que para mí es como genial, de heroínas y héroes, lo hago. Entonces por eso es que a veces cuando puedo me ofrezco para ir a hablar a las escuelas. Genial. Mariana, ahí que es una de las profes que comentó en el chat, quería hablar. Habilitate el micrófono y te escuchamos. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, te hablo de Santiago del Estero, Agustina. ¿Cómo estás? A mí me ha pasado la experiencia que he tenido en un principio. Vos has leído la reseña que he hecho de tu libro por mi Instagram. Me ha pasado que con los adolescentes, a veces, cuando trabajas en un colegio católico, es como muy difícil trabajar estos temas que suelen ser muy crudos o muy difíciles para los chicos, ¿no? Pero a pesar de todo, me he puesto rebelde y lo he puesto en el programa. Cuando lo he dado, los chicos en sí, al principio, me decían, profe, es un poco fuerte, me llamaba mucho la atención. Un poquito. Sí, ellos al principio lo ven así. Quizás hasta, digo yo, los profes estábamos más escandalizados que los chicos. Para ellos ha sido renovado, digamos, el tema de este tipo de lecturas, porque habían leído muy pocas distopías, me decían. Y lo que más les había llamado la atención era la idea de supervivencia como sea, ¿no? La incomunicación que había entre los personajes y cómo ellos iban naturalizando esta situación de comer humanos. Eso es lo que más los ha espantado a ellos. ¿Cuál ha sido el recurso? ¿Cómo has pensado la idea de esta incomunicación y a la vez naturalización que han tenido los personajes? Bueno, una de las grandes críticas que recibo, sobre todo de Instagramers y booktubers, etcétera, es que ¿por qué la novela no tiene más de 600 páginas? ¿Por qué no conté todo ese universo? ¿Por qué no hablé de todo? ¿Por qué no expliqué lo del virus, de dónde sale, cómo era, cómo se llama, etcétera? Y lo hice adrede porque yo también trabajo con el silencio. Primero porque no me interesa darle todo servido a los lectores, porque me interesa un lector activo. Y después porque en las matrices hay cosas que no se dicen. Y eso tiene que ver con lo que hablaba antes del lenguaje cómplice, ¿no? Hace 10 años atrás, la palabra feminicidio no se sentía como se nombra ahora. Pero entonces, claro, si uno nombra las cosas, las ve y las puede prever y puede trabajar sobre eso. Si uno no las nombra, no existen y pasan. Y se siguen matando mujeres y se siguen matando mujeres. Entonces, la incomunicación y la frialdad de los personajes también tiene que ver con eso. Con, bueno, es este mundo y nos adaptamos y cada cual es cómplice como puede y se adapta como puede. Los que no se adaptan se matan o se vuelven locos como el padre. Claro. Y hablábamos recién con la otra profe, Mariana, también somos varios, el tema de la resistencia, ¿no? Decía ella, como género distópico no veía la resistencia la profe, y yo lo hacía en forma de pregunta para debatirlo. Entonces, quizás la resistencia somos los lectores, ¿no? Quizás nosotros somos esa resistencia en la distopía. Sí, un poco yo lo contesté al principio, creo que es así, un poco por lo que ustedes dijeron, no es que yo lo había pensado de esa manera. Pero esta cosa intuitiva del escritor, ¿no? Yo escribí la novela porque me surgió de manera visceral y en ningún momento pensé en reacciones del lector. Yo creo que
si me pusiera a pensar en cada reacción del lector, creo que hubiese sido un engendro la novela, ¿no? Porque si escribo esto puedo molestar a tal, si escribo esto puedo molestar a tal otro, no quiero generar no sé qué, no, digamos, escribo y soy fiel a mí misma. Y de la misma manera que esta novela le está yendo bien, la primera novela está bien, fue publicada en una editorial chiquita, no la volvería a publicar porque sé que no es una novela para el gran público, ¿no? Entonces, pero en ese momento era la novela que podía escribir. Y acá, bueno, no hay resistencia. Y es el universo así, es como lo planteé, y está buenísimo que ustedes estén planteando por qué no había resistencia, porque significa que en algún lugar de su cerebro quieren que haya resistencia. Sí, tal cual. O sea, que puede haber resistencia acá, ahora, en la realidad, en esta matrix del capitalismo. Que la haya. Es un deseo, una expresión de deseo, claro, eso, más que nada. La haya. Sí. ¿Alguien más con alguna pregunta que se haya quedado? ¿No? Bueno, sí, a ver, no miré si en el chat había algo nuevo. Habían preguntado ahí, como pregunta de color, qué actores te imaginabas para representar a Marcos, ¿no? Pensando en esto de la producción de la serie. Porque soy re mala con los nombres. Antonio Bardem, así como... Te encanta. O Joaquín Furriel. Ajá. Bueno, Joaquín Furriel a mí me hizo acordar mucho a Patrón, la película, ¿no? Cuando habla de la carne, o que cuando había carnicerías, eran explotados y obligados. Ahí me vino Joaquín Furriel a la cabeza. Eso iba a contar, porque esa película la vi, y después cuando al momento de investigar para la novela me bajé, porque no conseguí el libro, pero está el caso, digamos, en el cual está basado la película, que es un caso real. Ah, mira, no sabía. Claro, y está el testimonio de él. Entonces me lo bajé, me lo vi todo y también me sirvió para la novela, porque así obsesiva soy, me puse a investigar y hice todo eso. Así que Furriel me parece que es un actorazo después de haberlo visto en esa película y me encantaría, o Leonardo Sbaraglia, o no sé. Pequeños actores pensaste, te digo, ¿eh? Pequeños actores pensaste, digo. Buscaste ahí actores. Lo que pasa es que en realidad la productora mexicana es una productora es grande y puede ser que inclusive sean actores estadounidenses, puede ser que llegue a ser en inglés, no sé en qué va a derivar. Claro. Pero no va a ser una producción, va a ser una producción a la que le van a invertir un montón de plata, o sea que... Genial. Podría ser, si soñamos en grande. A Bardem. Claro. Claro, podemos soñar en grande total. Sí, re. Genial. Sí. Bueno, sí se da, porque digo, las variables con el tema audiovisual son enormes y llevan mucho tiempo. Y bueno, ahora el coronavirus interrumpió todo, o sea que no sé. Pero bueno, ellos estaban re entusiasmados y de hecho reservaron, porque tuve muchas propuestas de productoras. Y ellos como que reservaron porque lo querían y bueno, lo evaluamos y nos cerró. Genial, me parece súper interesante. Igual puede salir mal, digo, ¿no? ¿Qué sé yo? No, pensemos positivo. No, sí, lo que pasa es que a veces uno piensa, ay, bueno, pero ¿cómo el escritor vendió los derechos a tal y hizo una película que es una cagada? Y a veces el escritor los vende porque entiende que está todo bárbaro o porque es la única propuesta. Y depende de tantas variables, ¿no? Yo, por ejemplo, tuvimos una propuesta de Telefe que avanzó un poco la negociación, pero después se cortó, y lo único que yo dije es que no quería que actuara Juanita Viale. Mira. O sea, no quería que actuara Juanita Viale porque me podía arruinar la serie. Mira. Punto. O sea... ¿Y eso fue uno de los problemas para las negociaciones? No fue un problema. Después no avanzó por otras cosas, porque me conseguí una gente que es muy capo en el tema audiovisual y qué sé yo. Pero por eso hay 1000 variables. Vos por ahí decís, ok, le cedo los derechos a tal productora, va todo bárbaro sobre carriles y de repente el actor que contratan, malísimo y te mata. Claro. Claro, y además, entonces, ¿hasta cuándo tenés injerencia vos como escritora de la novela base para mover eso, no? Y
como todos los juegos de poder que hay Claro. que se dan con una cosa audiovisual, ¿no? Yo qué sé. Depende de decisiones de muchas personas a eso voy, no de un escritor que se sienta con la computadora y ya. Está el productor, el director, el dueño de la cadena que toma que si la plata, si no la plata, miles de cosas. Pero volviendo... Así que yo me relajo y que sea. Está bien, volviendo a la novela, digo, me parece que es súper interesante pensar una versión audiovisual porque no sé si tiene que ver con tu estudio en artes en general, pero es muy visual y apela a un montón de sentidos, ¿no? Digo, las imágenes son muy fuertes, que eso es lo que hace que por ahí mucha gente se frene cuando empieza a leerla, porque realmente es muy fuerte ver eso, porque lo estás viendo a medida que lo lees, entonces me parece que tiene que ser muy bien trabajada la serie para no serle infiel o no traicionar a eso que está tan bien contado en la novela, ¿no? Es interesante eso. Sí, además es muy fácil caer en lo gore con la serie. Claro. ¿No? En mostrar los humanos ahí en el frigorífico de manera escabrosa y qué sé yo. Pero sí, está bueno lo que decís del estudio de la carrera de artes porque el tema visual es importante para mí en la literatura. Entonces me fijo mucho en eso. Que uno lo lea y lo vea. Genial, está súper logrado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Así ya la vamos liberando, porque esto de la pandemia hace que todos pensemos que tenemos todo el día libre, ¿no? Y yo cuando la invité a Agustina le quise ser muy cuidadosa con eso y respetuosa. Te dije, no te sientas presionada. Sé que uno siente como que estamos todos sin hacer nada y no, la verdad es que hacemos un montón de cosas desde nuestra casa, así que valoro muchísimo este tiempo que te hayas tomado desde tu hogar. Así que vamos a ir cerrando, pero no me gustaría que alguien se quede con alguna pregunta o algo para comentar. De los que no hablaron, no hicieron ninguna pregunta, ¿no? ¿Nada? Genial, entonces. Bueno, no sé si nos querés contar algo de eso que dijiste que estás pensando ahora suspendido de la escritura, pero qué es lo que se viene o lo próximo en lo que estás trabajando. Lo que pasa es que no cuento porque hasta que no me sienta a escribir no sé si va a ser en concreto, porque tengo una novela que tiene que ver con la Divina Comedia, que no va a ser una distopía, va a ir por otro lado, tengo otra que va a ser una distopía, que es para la que estoy investigando, tengo una tercera pensada, son ideas, Claro. Que tiene que ver más con la ciencia ficción, no sé, hasta que no me siente a escribir, por ahí esas ideas terminan otra cosa, o por ahí no la sigo porque veo que no funciona. Perfecto. Entonces es medio difícil hablar en este momento donde está muy germen todo. Perfecto. Bueno, entonces reitero el agradecimiento por este tiempo, por la dedicación, por abrir las puertas de tu hogar, que tiene también mucho de exposición, ¿no? Esto de estar en la casa, parece que fuera solamente la pantalla, pero uno está abriendo un poco su hogar, así que muchas gracias por eso. Yo quiero decir que para este momento me peiné, que es un logro, y me cambié, que es todo un logro, porque estaba en pijama. Es un montón eso también. Con ustedes, me voy a sacar y me voy a poner en pijama, les aclaro. Es un montón, entonces gracias también por eso, por la producción. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias por leer la novela. Chao. Gracias a vos por este tiempo. Bueno, antes de que se me vayan el resto, podemos pensar si les interesa una próxima novela para leer. Yo lo que había pensado, esta novela de hecho surgió de la conversación que tuvimos con algunos en el encuentro anterior, que éramos menos, pero no sé, no me acuerdo ya, Lea, vos que estabas, por qué la comentamos y nunca ninguno la había leído y dijimos, bueno, el próximo lo hacemos con esta novela. Yo en esta oportunidad me parecía interesante por ahí trabajar con la novela Catedrales de Claudia Piñero, que es una novela que salió ahora en marzo y que me parece que por ahí sería una buena oportunidad ahora que las librerías están trabajando y que se pueden hacer envíos o la pueden comprar también de manera formato virtual en ebook. Así que si alguien tiene alguna otra sugerencia, les parece que les gustaría trabajar con otra novela, leer otra novela, también será bienvenida, pero si no, me parece que esta es la posibilidad o la idea para el próximo encuentro, que será el último sábado del mes de mayo, ¿sí? Se los dejo ahí como idea. Si alguno tiene otra propuesta, será bien recibida, porque la idea esto es justamente que sea un club, que sea democrático, por eso también uso Jitsi, porque me parece que cada uno puede, software libre, es de todos, no le estamos quitando, ni robando, ni pidiendo limosnas a ninguna aplicación.
Cada uno puede silenciarse y hablar cuando quiera, así que eso me interesa. Ahí dicen Catedrales, sí, es muy buena, genial, hay gente que ya la leyó. La ilusión de los mamíferos de Julián López, ahí propone Marce. Bueno, lo dejamos ahí abierto y lo podemos ir conversando en el Instagram o en las distintas vías de comunicación que tenemos para ver si se nos ocurren algunas otras ideas, ¿sí? Les agradezco. Pueden habilitarse los micrófonos ahora, así nos despedimos y no me despido sola. Me parece que estuvo buenísimo. Muchas gracias a todos por la participación, porque hablaron un montón, que está bueno que se genere un intercambio de verdad. ¿Teo? No escuché. Fue genial. Buenísimo. Me alegro que te haya gustado. Hablar que me gustó mucho con gente que... Y además... Se escucha un poco cortado. Entiendo que le gustó, no entiendo muy bien lo que está diciendo porque se corta, pero entiendo que es algo positivo, así que bien ahí. Bueno, muchas gracias a todos por animarse, por haber participado, por haber abierto las puertas de sus hogares también. Nos vemos en la próxima. Adiós. La próxima. Chao, Flor. Prima. Chao, Bel. Bueno que te animaste. Chao. Adiós. Voy a tocar el botón